Buenas tardes a todos. Complacido de estar reunidos nuevamente después de 2 años difíciles, producto de la pandemia, en este foro que ya era tradicional, es tradicional de encuentro en fortalecimiento de la academia. Antes de iniciar, quiero que me den un minuto nada más para congratularme yo mismo de que por primera vez mi hija Gabriela Camargo se encuentra presente en un congreso de Derecho Procesal de nuestro país. Estudiante de segundo año de Derecho, ha crecido con los diferentes congresos, este es el número 17, tiene la edad, si hubiéramos hecho los dos de la pandemia, es la edad de mi hija Gabriela, y para mí ese es un motivo de suma complacencia tenerla aquí presente, y sé que no fallará en ninguno de los sucesivos congresos que se van a realizar. Muy bien, se me ha encomendado la tarea de conversarles algo acerca de la digitalización de la justicia civil. Un tema que cuando comenzó, hoy es de actualidad, hoy todo el mundo habla de esto, se veía lejano, se veía como algo mágico, algo esotérico, algo que allá en la distancia algún día iba a llegar. Pues ese momento llegó y las leyes procesales tuvieron que responder a esas nuevas realidades tecnológicas. Y precisamente en el ámbito de la justicia civil es donde se implementó por primera vez el uso de las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, principalmente en la jurisdicción donde yo me desempeño, que es la jurisdicción de libre competencia y asuntos del consumidor. Paulatinamente se ha ido implementando el llamado expediente digital electrónico en las diferentes jurisdicciones. Y eso que, como parte de la reacción normal del ser humano, que es la renuencia o la aprehensión a lo nuevo, poco a poco ha ido ganando su espacio y se ha convertido ya en una regla general. Es decir, se ha aparejado lo que es la tramitación de los procesos, el desarrollo de las instituciones del derecho procesal civil, conjuntamente con el uso de las tecnologías. De modo tal que eso tenemos que tenerlo presente nosotros. Fíjense ustedes que el artículo 215 de la Constitución Nacional claramente señala, yo diría que hasta con un carácter visionario, que el objeto del proceso es la simplificación de los trámites, la economía procesal, la ausencia de formalismo. Todos esos objetivos se están tratando de lograr a través de la implementación del expediente judicial electrónico y la futura, ya hablaré de eso, instauración de una justicia eminentemente virtual. Igual establece la Constitución que el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos sustantivos contenidos en la ley, otro objeto fundamental de las leyes procesales. Bien, dicho esto, inmediatamente nos tenemos que adecuar a cómo ha ido evolucionando el tema del uso de la tecnología de la información y comunicación en los aspectos procesales. La lectura que uno hace de aspectos históricos desde niño revelan que la tecnología siempre ha sido necesaria, pero no se contaba con ella. El ser humano no había logrado desarrollar ese avance tecnológico que hoy es parte cotidiana de nuestra vida. Si alguien por aquí recientemente ha enviado una carta a mano a través del uso de un correo o la dirección de correo del Ministerio de Gobierno, me avisa. Todo el mundo usa ahora las herramientas de la tecnología, los servicios de mensajería, las plataformas, las redes sociales, etc. Eso tenía que llegar también a la justicia. Recuerdo el mito famoso de Filípides, aquel gran corredor griego que dio origen a esa competencia del maratón que se corre en las Olimpiadas, donde para mandar un mensaje acerca de cómo había terminado una batalla de maratón a Atenas, para informar que habían ganado la batalla, tuvo que correr 200 kilómetros para dar un mensaje. Hoy en día solamente tenemos que dar un clic y el mensaje llega no a uno, a miles o a millones de personas. Y esa es la evolución. En los Estados Unidos se habla cuando comenzó el tema del correo, el uso del Pony Express. Unos muchachos que montaban caballos y tenían que recorrer grandes distancias para llevar los mensajes. La comunicación entre los seres humanos siempre fue un aspecto fundamental y es parte de nuestro desarrollo. De modo tal que hoy, con el uso de la tecnología, que los chicos jóvenes y ya los no tan jóvenes estamos utilizando, definitivamente que puede complementarse perfectamente de cara a los objetivos de las leyes procesales. Bien, dicho esto, vamos a ver si el puntero me funciona. Aquí estoy. Cito al Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus. La tecnología es importante, señores, claro que sí. Pero lo más importante que es, ¿qué hacemos con ella? Es decir, tiene que servir a un propósito.
Y ese es el aspecto fundamental en el cual quiero concentrar mi disertación en el día de hoy. Continuando con eso, queda claro que se han dado diferentes etapas del llamado soporte físico al soporte digital. Me remonto yo en la primera etapa a nuestro código de 1987, el código con el que yo estudié cuando estaba saliendo de la universidad. No empiecen a sacar cuenta de cuántos años tengo. Lo cierto es que ese código todavía hoy está vigente. Por eso cuando esta mañana escuchaba al doctor Canosa decir que Colombia tiene un Código General del Proceso del año 2012 y que 10 años después ya están pensando en reformas de ese código, evidentemente que en Panamá esto es una necesidad imperiosa, porque las diferentes o tibias reformas que se le han ido haciendo ya tienen que ser superadas para adecuar nuestra legislación procesal civil a estas nuevas realidades. Y llama la atención porque guardo un ejemplar de ese código de 1987 cuando en sus artículos 472, 475 y 489 decía que la gestión y la actuación en los procesos civiles se adelantará en papel común. Eso era lo que había. Todos los procesos en el formato papel, en el formato físico. Y como una gran novedad del 87 se decía que los apoderados podían transmitir escrito y peticiones por telégrafo. ¡Wow! En su momento usar el telégrafo parece que fue un gran avance tecnológico. Y se señaló también en ese código que de todo proceso se formará un expediente numerado y de foliatura continuada. Y eso es lo que nos enseñaban a nosotros en la universidad. La seguridad de la tramitación se establecía sobre la base de la foliatura de página por página de cada foja de un expediente. Eso es así porque inclusive las disposiciones del Código Judicial sobre la pérdida y reposición de expedientes se basaban precisamente en esa seguridad que buscaban las partes, los apoderados y los tribunales en torno a que ese expediente físico tuviera íntegramente compuesto por todas las actuaciones de las partes y del tribunal. Eso yo le denomino la primera etapa de esta evolución. Seguidamente pasamos evolucionando un poco de ese soporte físico a lo digital a través de la Ley 15 del 2008 y la Ley 75 del 2015 que la subrogó, donde se empezó a hablar ya más propiamente de algunos conceptos que para esa fecha resultaron novedosos. Por ejemplo, la actuación en los procesos civiles se adelantará por escrito, pero también por vía electrónica. Se empieza a hablar del documento electrónico. Esto iba aparejado con algunas normativas que reformaron también el Código de Comercio y algunas reglas especiales en leyes sobre el comercio electrónico, modificaciones al Código de Comercio, etc. Se establece ahora en estas dos leyes que los apoderados podían presentar escritos y peticiones por escrito, también por vía telegráfica o por cualquier medio moderno de comunicación. Ahí pudieran haber puesto conocido o por conocerse. Por primera vez se usa el concepto de expediente electrónico judicial. Y en todos los despachos que estén habilitados se formará un expediente judicial electrónico que contendrá la gestión y actuación que se promueva mediante el SAC, que es el Sistema Automatizado de Gestión Judicial. En el año 2009, por primera vez, se implementa en el órgano judicial este Sistema Automatizado de Gestión Judicial. Y el modelo o el plan piloto se implementó precisamente en la jurisdicción de libre competencia y asuntos del consumidor. Para nosotros en ese momento, abocarnos a la integración de un expediente donde ya el soporte físico iba desapareciendo y las actuaciones se plasmaban en soportes electrónicos, un expediente que podías ver en la pantalla de tu ordenador, definitivamente que fue una novedad. Y empezaron las discusiones y los conversatorios y las capacitaciones, etcétera, que al final yo debo concluir, luego de todos estos años, que ha sido positivo. Fíjense ustedes que si analizamos las controversias o acciones que pudo haber hubieran nacido del mal uso de la tecnología, de alguna actuación procesal irregular, etcétera, son muy pocas y todas han podido ser resueltas a través de las diferentes disposiciones contenidas en esta ley, que integraron reformas al Código Judicial en lo que se llaman las disposiciones generales de gestión y actuación. Es decir, pasamos casi sin darnos cuenta rápidamente al uso de estas tecnologías. Aquí pueden ver en esta foto cuando inició la llamada justicia sin papel. Estaba más delgado, no tenía canas yo en esa época. El tiempo ha pasado y estas fotos traen hasta un poco de nostalgia, ¿no?
de tiempos anteriores, pero ahí pueden ver claramente cómo podíamos visualizar un expediente en una pantalla electrónica de cómo lo ven todavía algunos despachos, pocos ya afortunadamente, o en esa época muchos más, de un expediente de un proceso X judicial. Y ahí solamente están viendo un tomo de un expediente, ni contar cuando el expediente está integrado por diferentes tomos. Por eso señalamos que la digitalización, o también llamada informatización de los procesos judiciales, es un proceso que permitió el uso de la tecnología. Claro que de forma parcial, porque el proceso no es electrónico de forma completa. De manera que del soporte físico de papel pasamos a un soporte electrónico, que los convirtió en imágenes digitales apreciables en las pantallas de los ordenadores. Permitió también el uso de las tecnologías para la tramitación electrónica de los procesos, porque también podían hacerse comunicaciones al tribunal y podían hacerse notificaciones de forma electrónica. Ya hablaré de eso más adelante cuando me refiera a todas las ventajas que tuvo o trajo en ese momento este plan de justicia sin papel, también llamado de digitalización judicial. Ese sistema que, como dije, se implementó en el año 2008, luego está regulado en la Ley 15, adoptó una serie de medidas importantes. Los dos señores que ustedes aprecian en la gráfica eran los secretarios del juzgado octavo y del juzgado noveno de circuito civil, de la Jurisdicción de Libre Competencia, Asuntos del Consumidor. Ellos y los otros funcionarios de la jurisdicción fuimos sometidos a una serie de capacitaciones intensas de cara a captar muy bien la tramitación electrónica y poder dar respuesta a los usuarios del sistema de justicia. En esta ley entonces se denominó al sistema automatizado como una aplicación informática mediante la cual se realizan actuaciones y gestiones total o parcialmente electrónicas utilizando preferentemente la vía de Internet. ¿Y qué es el expediente judicial electrónico? Si vemos un expediente físico, ¿cuál es el electrónico? Son todos los actos procesales, gestiones, pruebas, documentos, peticiones, incidentes, recursos, etcétera, que se incorporan en un expediente, pero que son almacenados con tecnología de información y que están o tienden a la formación del expediente judicial determinado, que es el que hoy en día estamos utilizando nosotros y que paulatinamente se ha ido implementando en la jurisdicción civil, llamémosle común u ordinaria. Recordar que la jurisdicción civil ordinaria, esa jurisdicción civil ha adolecido durante muchos años de muchos problemas, el ritualismo, el proceso escrito, el abuso de los recursos, etcétera, donde evidentemente la llegada de estas nuevas tecnologías puede ayudar o contribuir a mejorar los resultados de esta jurisdicción. En el 2017 hicimos un congreso, un evento precisamente del diagnóstico de la justicia civil, donde las conclusiones fueron coincidentes todas en cuanto a las mejoras que requería, no solamente en algunos aspectos regulatorios procesales, de algunas actuaciones para hacerlas más flexibles, menos formalistas, sino también para que la tecnología sirviera a ese propósito. Entonces, las reformas que muchos jueces trabajaron de forma previa al Código Judicial en vías de mejorar ese libro segundo de dicho código, en su momento fueron paliativos que pudieron ser beneficiosos, pero que hoy en día ya ameritan un replanteamiento mucho más completo. ¿Qué se puede hacer en el sistema automatizado de gestión judicial? Para los que se acercan a ello por primera vez, porque entrando es que se aprende, mirando es que se observa, de forma tal que luego de ello empezamos a entender un poco cómo funciona. Tenemos reparto automatizado de expedientes, lo realiza la Dirección de Servicios Comunes a través del registro único de entrada. El expediente ya va a ser judicial electrónico. Si bien existe la posibilidad de que comience en físico, se escanea, se traslada al contenido digital y se incorpora en el expediente. Las partes tienen acceso permanente al contenido del expediente judicial electrónico en línea. Pueden presentar demandas, pueden presentar documentos vía Internet y hacerlos llegar al expediente. No he escuchado a nadie hablar de la desconfianza que puede generar esta tramitación por vía electrónica. Al contrario, la conclusión que tengo, si bien más adelante escucharemos al licenciado Benavides porque nos va a hablar de la parte de la visión del abogado litigante, que también es importante escuchar, es que el sistema está cumpliendo su cometido. Control de los vencimientos de términos,
control de la generación automática de las resoluciones judiciales por los tribunales a través de los diferentes eventos que pueden subirse a la plataforma, la firma electrónica del juez. Nadie en todos estos años ha cuestionado una firma de un expediente en estos tribunales, alegando que esa no es la firma del juez o que la firma del juez ha sido suplantada ni nada por el estilo. Notificación electrónica a través del sistema. Los abogados tienen que ponerse a la par de la legislación y la norma claramente señala que una vez ingresas al sistema y hay una notificación pendiente, quedas notificado. Y si no entras, una vez sube la resolución, en el término de 10 días, quedas notificado. Eso es un adelanto del proceso. Pero el abogado debe estar atento, debe estar alerta, debe estar dándole seguimiento a la tramitación de su expediente. Y por ello cuenta con acceso permanente las 24 horas, los 7 días de la semana, a su expediente. Además, la publicación de los edictos y consultas públicas que puede hacerse vía Internet. Importante señalar que ninguna de las instituciones del derecho procesal civil, en las diferentes etapas procesales que se desarrollan dentro de un proceso, se ha transformado o se ha modificado en detrimento de la tutela judicial efectiva. Por el contrario, los principios de acceso a la jurisdicción, el debido proceso y la efectividad de las sentencias se mantienen incólumes. Lo que hemos hecho nada más trasladar parte de esa tramitación al ámbito digital. Y aquí estoy hablando concretamente de una tercera etapa que se avecina en lege ferenda o a futuro con lo que es el nuevo proyecto de ley que va a adoptar el Código Procesal de la República de Panamá, repito, de 1987, una tarea que la Corte ha encomendado al magistrado Olmedo Arrocha, que les conversará dentro de un par de horas sobre este tema. Ahí en el título primero del libro segundo, que se llama de actividad procesal, claramente se hace alusión a lo que es el expediente electrónico. Y se trasladan a ese nuevo código en proyecto todas las disposiciones del Código Judicial vigente del 87 con todas las reformas que introdujo la Ley 15 del 2008 y la Ley 75 de 2015. Y se va un paso más adelante, como veremos ahora. Lo principal es que en cuanto a la forma común de los memoriales y peticiones que se le pueden presentar al tribunal, se puede hacer en un formato electrónico o un soporte físico. Como veremos, el cambio va a ser de que la regla va a ser lo electrónico, lo físico va a ser la excepción, contrario a lo que hoy en día tenemos en la regulación. Como podemos ver, se van a usar las tecnologías, dice el artículo 176 del proyecto, para agilizar, facilitar el acceso al sistema de justicia. Las plataformas tecnológicas, las comunicaciones, la información a las partes en los procesos. El SAC está siempre habilitado para todo tipo de acto procesal. Los principios que se añaden a los principios históricos del derecho procesal civil que pudiéramos adicionar es el tema de la transparencia, de acceso permanente, publicidad del proceso, la autenticidad de los documentos. En los casos que haya reserva o confidencialidad, el juez tomará las medidas para que la información no sea pública. Pueden los abogados, incluso sin poder acceder a los expedientes, a través de las claves temporales que asignan los tribunales y que le permiten mirar el expediente digital hasta que tomen la decisión si se van a presentar al proceso con poder o no lo van a hacer. Así que ni siquiera ese acceso a la publicidad de los procesos donde pueda darse se va a ver afectado. Va a haber la trazabilidad porque el tema de el seguimiento acerca de la información que va reposando el expediente se hace a través de los entes técnicos del órgano judicial, los diferentes ingenieros que trabajan constantemente en esta plataforma, etcétera, para que siempre haya conservación de la información, interoperabilidad, etcétera. Y me llama la atención que en el proyecto se habla ya del uso de la inteligencia artificial. Y eso es lo que viene próximamente. Dentro de unos años ya estaremos hablando comúnmente de lo que es la inteligencia artificial. Claro que dentro del aspecto de lo que es la informática judicial, tendrán que abordarse regulaciones específicas sobre esta materia, para, como dice la norma, a futuro haya el acceso a ellas, pero también siempre respetando los principios, la inmediación del juez y que el sistema sea compatible con los parámetros de la ética y los parámetros profesionales, que no perderán vigencia con esta reforma judicial. Me quedan 11 minutos para seguir hablando un poco de este llamado expediente judicial electrónico. Fíjense que el artículo 174 claramente habla de que las comunicaciones electrónicas, lo que mencionaba, serán preferentes, serán las principales, y tendrán la misma validez que las realizadas en papel. El uso del correo electrónico, que hoy en día lo
verificamos durante los años de la pandemia fue de suma utilidad para la comunicación. Ya eso de que los jueces y los secretarios no hablan con los abogados y no se intercambian mensajes ha sido superado. Constantemente los tribunales tienen un correo electrónico recibiendo peticiones, consultas, preguntas de los abogados y son respondidas. Es decir, el medio de comunicación electrónico, en este caso el correo, que con la reforma también que se hicieron con la Ley 76 del 2015, establecen que en todo poder el abogado debe poner su correo electrónico, de forma tal que pueda rápidamente ser contactado para cualquier actuación judicial. Entonces, el cambio de los tiempos nos va llevando rápidamente hacia el uso de la tecnología. Por eso el 176 habla del uso de los medios tecnológicos, las audiencias, las diligencias, las videoaudiencias, audiencias virtuales, etc. Importante que también se establece que en los procesos civiles las actuaciones del tribunal y las partes se registrarán por medio del expediente electrónico y toda acción o petición formará parte del expediente. Eso es principio de transparencia. Todas las actuaciones judiciales quedarán registradas en esa protección de ese expediente electrónico y serán conservadas y podrán ser siempre verificadas. Lo que mencionaba hace un momento, ¿cuántas veces los abogados litigantes años atrás hablaban, oye, se perdió un expediente en un tribunal? O desaparecieron unas fojas de un expediente y había mitos, cuentos, leyendas de toda clase sobre este tema. Hoy en día, a través de esta tecnología, eso no va a ocurrir por la trazabilidad y el registro que queda de cada una de las actuaciones judiciales. A mí se me hace imposible pensar que un abogado va a decir ¿qué pasó? Es que se me perdió el expediente digital electrónico. ¿Cómo se te va a perder el expediente digital electrónico? Ahí está permanentemente a tu disposición para su uso. Y como dice el 179, podrás ingresar siempre documentos y estarán disponibles para consulta, información de carácter reservado, acceso restringido. El juez tomará la decisión en ese aspecto. ¿Qué logramos con esto? No más montañas de papel que separen al juez de las partes, como dice Pablo Darío Villalba. Tomos y tomos de expedientes judiciales o dossiers que se interponen entre quien tiene que sentenciar y la realidad. ¿Y qué ocurría? Soy testigo de ello, porque escucho a los abogados, escucho a los jueces, que cuando un abogado decía, tengo que estudiarme 14 tomos, 15 tomos, el juez decía, tengo un expediente de 20 tomos, hasta con orgullo se decía, como para hacer ver que era un trabajo titánico el que se estaba desarrollando. Y usted veía al juez así como en la gráfica, sepultado de expedientes. Prácticamente no le veía la cara al juez. Y los despachos judiciales, así es, solamente tienen que entrar a internet y a poner expedientes judiciales en Panamá y van a ver la cantidad de fotografías que tenemos al respecto. ¿Y por qué es importante esto? Porque a veces en esa dinámica del trabajo judicial, hasta el objetivo fundamental se pierde, eso que dice la Constitución. Y en la justicia civil, que precisamente adolece de estos problemas, es donde se presentan incidentes, recusaciones, impedimentos, quejas, amparos, recursos, cuanto recurso incidente que el Código contempla de manera legítima para las partes están presentes. Y a veces el expediente ya va por 10 tomos y ni siquiera estamos en fase de pruebas. Y el juez se pregunta y le dice a las partes o al secretario, después de todo, ¿qué es lo que se está debatiendo en este caso? Porque ya se me olvidó. De tantos recursos y tantos incidentes se pierde hasta la perspectiva de qué es lo que se demandaba y qué se dijo en la contestación de la demanda. Y eran voluminosos expedientes. Y yo les preguntaría a ustedes entonces, como abogados litigantes, como funcionarios judiciales, como estudiantes de Derecho, ¿qué preferían? ¿Llegar a un tribunal así? Voy para mi audiencia, aquí llevo mis expedientes, así mismo desbaratados, todos feos, o simplemente voy para mi audiencia y aquí tengo mi expediente. La realidad es evidente, señores. Bien, para continuar, resulta importante entonces hablar un poquito de la informática documental, jurídica documental, en el tiempo que me resta. Es un instrumento al servicio del derecho, como señala la autora Mirna García Barrera. Permite acelerar, hacer más eficientes algunas labores tradicionales del jurista. Los abogados ahorran tiempo, economizan transporte, todos esos aspectos los escuchamos esta mañana de voz del doctor Ulises Canosa. Permite realizar la gestión y almacenamiento de los datos contenidos en los escritos digitales y permite también la búsqueda de la información con mucha mayor celeridad.
entre las ventajas que pudiera molestar, me gusta esta gráfica porque veo a un abogado que le sale huyendo a la computadora, prácticamente dándole la espalda al sistema, lo que no debe ser. Hay que acercarse a él. Reemplaza el papel, todos sabemos las ventajas que esto tiene, el aspecto ambiental, el aspecto de archivo, el aspecto hasta de enfermedades, los ácaros, el polvo que se acumula, etc. Tenemos acceso permanente al expediente, eso es un aspecto fundamental. El ahorro de tiempo, hasta de dinero, diría yo, y de esfuerzo de todos los involucrados, principalmente de los abogados, desde que cualquier momento, a cualquier hora de la noche pueden revisar su expediente y no tienen que llegar en hora judicial corriendo antes de las 5 de la tarde, que usted los ve en esa carrera de relevo, antes que el seguridad les cierre la puerta y no puedan pasar a poder mirar un expediente, si es un pasante, un amanuense, para dar una información de cómo está el expediente. Ya eso es accesible rápidamente por el propio abogado. Se agilizan las notificaciones de las partes, esto es un aspecto fundamental de la celeridad del proceso. Vamos a tener un proceso más ágil, con menos formalismo. Evidentemente hay que tener el resguardo de los temas de seguridad claro, la integridad, la preservación, la autenticidad de los documentos, esa trazabilidad que les mencionaba y la interoperabilidad. Y facilita en gran manera también el acceso a la jurisdicción. Entonces estos aspectos, que son solamente algunos de las ventajas que podemos extraer nosotros de una justicia civil digitalizada, por lo menos en lo que hasta ahora hemos ganado y en los siguientes pasos que se avecinan, nos ponen en condiciones de hablar de que estamos avanzando. El primer país latinoamericano que implementó la justicia sin papel y los expedientes judiciales fue Brasil. Luego de eso, Panamá, Colombia, Perú, otros países han ido paulatinamente incorporando el tema de la digitalización judicial, precisamente por todos los problemas que la tramitación escrita en papel históricamente había adolecido o había afectado a los procesos. Ya el abogado no está que quiero ver el expediente para mirar las hojas y a poner el dedo ahí con salivita para ir moviendo las páginas porque quería ver si esas páginas se las habían pegado y algunas se le estaba pasando. Eso ya está superado. Hasta era contagioso, era prohibido en la época de la pandemia y del COVID-19. Una forma de transmisión hasta de enfermedades. Entonces, la tecnología llegó. No se va a quedar, va a seguir avanzando y tenemos que aliarnos con ella. Claro que habrá retos futuros. Así como se transforma la tecnología, y nos hablamos precisamente de lo que dice el maestro Coutu, el derecho se va transformando, las formas de ejercitarlo, las formas de reclamación, los modos de hacer efectivos los actos procesales y los diferentes procedimientos dentro de cada proceso resultan fundamentales. Y esta tecnología debe estar al servicio del logro de esos propósitos. El autor Néstor Londoño claramente señala que se requiere suficiente capacidad de los servidores de Internet. Ese es un problema que siempre debemos tenerlo presente. En la reforma y en la legislación se ha establecido que debemos tener siempre la capacidad de poder el sistema tenerlo en funcionamiento, que las plataformas tengan disponibilidad, darle más capacidad de absorción a las consultas, a las aplicaciones, al ingreso de documentos a los expedientes, que no sea un tema de que porque se cayó el Internet se acabó. La ley prevé, entre esas circunstancias, la forma de solventar ese problema. Y ha ocurrido. Han habido apagones en los tribunales. Inmediatamente se deja constancia, se certifica por la dirección técnica correspondiente y se incorpora dentro del expediente digital. Esos soportes técnicos tienen que ser permanentes, eficientes y eficaces, para que el sistema, que es lo que todos queremos y es lo que trato de mencionar en esta parte final de mi exposición, sea siempre seguro, que sea amigable, pero para tener un amigo hay que conocerlo, si no, no puede ser tu amigo. Y en tercer lugar y cuarto lugar, compatible y que cuente con el presupuesto necesario para hacerlo valer. Si esto se logra, si esto se conjuga, se plantea en la ley procesal, y su uso se implementa de forma efectiva, hemos dado un paso adelante dentro de la histórica justicia tradicional, escrita, digamos, hasta un poco oscura y renuente a aspectos más vigentes, más tecnológicos, más de transparencia, que evidentemente sirven al propósito que es lo que perseguimos. Y me encanta que en este congreso se haya seleccionado este tema, porque es el tema de actualidad. Y la pandemia nos los puso en la cara, de forma tal que tuvimos que reaccionar,
se cumplió el cometido, pero tenemos que seguir. Les agradezco a ustedes su atención y les doy las gracias.